Dale. ¿Ya estás grabando? Ya estoy grabando. Algo que quiero decirte. Déjame adivinar. A ver, 3, 2, 1. Está haciendo mucho frío. Afuera de este estudio está horrible. Está haciendo mucho frío. No te recomiendo salir. Todo bien, no hay problema. Bueno, hace mucho no grabamos cosas de internet y tenemos una buena excusa. Y es que estábamos trabajando en otro proyecto de forma paralela. Sí. Y ese nuevo proyecto, ese otro proyecto, se llama dianauribe.fm. Laura, por favor, cuéntanos la historia. me botaron la pelota. Ajá. La historia es más o menos así. No sé por dónde empezar. Diana es una periodista, No. / locutora, / historiadora colombiana. Ajá. Una persona que ha trabajado en radio por muchos años. Yo creo que la mejor forma de describirla es alguien que cuenta historia en la radio. El Sí. programa de historia es lo más importante que ella lleva haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Ujú. Se llamaba La Historia del Mundo y esa historia del mundo es un poco la que termina cuando Caracol le dice, ya no más. Pero no es un programa de historia como uno se puede imaginar. Es como, para mí es un programa de cuentos. Es Sí. un programa de chismes. Sí, Lo que pasa es que los involucrados en el chisme son Napoleón o es el zar ruso o son personas así. de todos los países y todas las épocas. Ujú. Sí, es un programa muy charlado, muy coloquial, en el cual le cuentan a uno que estos manes invadieron a estos otros. Por ejemplo, aquí está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Porque también los nazis la van a usar como propaganda. Y también van a meter una cantidad de mensajes de todo lo que va a ser ese delirio apocalíptico del Tercer Reich. Listo. Entonces sacaron a Diana. Las redes sociales tuvieron mucho movimiento. ¿Puedo leer algunos comentarios o prefieres la voz de Penélope? Puedes leer algunos comentarios. Por ejemplo, esta persona que se llama Aida Abella E y tiene un chulito verificado, no sé quién es, pero tiene su chulito, dice: sacar a Diana Uribe, con la disculpa que sea, es cerrarle la puerta a la historia y a la inteligencia puesta en el oído de la ciudadanía. Otras personas comentaron: Diana, lo único que me unía a Caracol eras tú, Ciao Caracol. Dice Antonio Perikov. Hay otra persona que se llama Guillermo Espina que dice: Caracol Radio pagará caro la salida de la doctora Diana Uribe, supuestamente por decisiones empresariales. Esos españoles están haciendo con Caracol lo que la competencia no ha podido: acabarla. Y así hay distintos comentarios de reproche a Caracol y de apoyo a Diana. Más allá de que la gente reaccionó frente a esto, ¿qué hizo especial esta despedida? Porque en medios tradicionales están sacando personas de toda la vida en muchos países. ¿Qué tenía de especial el caso de Diana? ¿Qué es mi mamá? O sea, la mamá de Santi se quedó sin chambita. Y entonces, pues tú como buen hijo, fuiste a hablar con ella a ver qué podían hacer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te enteraste tú? Mi mamá me llamó. Y te dijo. Sí. ¿Y tú qué sentiste? ¿Te pusiste frío o lo veías venir o cuál fue tu reacción? No fue una reacción extrema, o sea, no recuerdo haber entrado en pánico ni tampoco que fuera irrelevante, sino Durante como, esa wow. conversación, ¿ella tenía la misma actitud, comillas, calmada que tú? No, ella estaba más asustada. Ok. Pero entonces igual ustedes, si recuerdo bien, se vieron para almorzar o algo así para hablar del tema. No, yo recibí la llamada de tú a las 3 de la tarde Ujú. y le dije que esa noche me pasaba para allá para charlar. Yo no me puedo imaginar estar en un trabajo 18 años. ¿Cuánto es lo máximo que tú has estado en un trabajo? 5. Ok. ¿Y es de Magic Markers? Sí, pero qué? pues es que tú tienes 26, o sea, obviamente no te puedes imaginar haber estado en un trabajo 18 empecé a trabajar a años. los 18. Pero digo, si a mí me cuesta trabajo imaginarme 5 años, no quiero imaginarme cómo es 18. Entonces fuiste a cenar con ellas Ujú. y ¿cómo terminaron en que íbamos a hacer un podcast? Pues básicamente el tema de los podcasts había surgido antes en distintas conversaciones porque como yo hago podcast contigo, con Magic Markers, como tú estás todo el tiempo hablando de podcast en todo tipo de reuniones. La intensa. Sí, Diana estaba consciente de que ese mundo existía y estaba curiosa. Pero una cosa es estar curioso y otra cosa es que lo echen a uno a la calle y hay que hacerlo. Hubo un periodo de por lo menos 2 años en los cuales ella decía, me interesa el tema de los podcasts, pero no se concretaba nada porque no había ninguna urgencia para concretar nada. Ujú. Y entonces en esta conversación estábamos como mirando qué pasa después de Caracol. Había una idea un poco angustiante y era esto de salir del aire. Desde distintas perspectivas, salir del aire como algo malo para una figura pública, o sea, como que se vuelve muy irrelevante. O sea, las conferencias en últimas ocurren porque la gente sabe quién es Diana. Sí, claro. Entonces, si ella sale del aire,
qué pasa con las conferencias. Sí, hay un capital con el que uno negocia ahí y es la atención, la relevancia, Ajá. y ese baúl no se puede disminuir. Claro, y también más allá de las perspectivas estratégicas, Diana es una persona convencida de su mensaje. Ok. Entonces ella siente como mi misión en el mundo es compartir el tipo de información que estoy compartiendo y si no me dejan, Esto ¿a no qué tiene vine? sentido. Entonces ya. incluso si se ganara el baloto al otro día y el tema económico no fuera una realidad, Ujú, también está la pregunta de qué implica salir del aire. ya. Y entonces Diana llevaba una racha como de 1.000 millones de domingos seguidos y en esa conversación surgió el reto de no parar. O sea, que el siguiente domingo, después de Caracol, haya un episodio de su programa de radio, pero ya no en radio, sino en No internet. recuerdo exactamente cuántos domingos le dieron después de la noticia. 2. O sea, el reto era 2 domingos después tener un podcast para que la gente siguiera los domingos a las 11 de la mañana, hora Bogotá, conectándose. Tal cual. Ok, y ahí fue cuando entramos nosotros dos. Sí. En modalidad. Hagamos un podcast de urgencia, montemos una página web, hagamos una marca, todas las cosas relacionadas con hacer un podcast. Digamos, Santiago y yo ya sabemos hacer un podcast, nada de lo que vayamos a hacer va a ser nuestra primera vez, entonces hagámoslo en modalidad de emergencia. Sí. Y modalidad de emergencia es hasta las 2 de la mañana del Sí. sábado. Y entre semana un poco más temprano, pero igual, estuvo intenso. Ajá. Entonces, Diana y tú pensaron en un concepto. Le enseñaron al equipo de la Casa de la Historia a grabar y grabaron en Magic Markers. Luego llamamos a un amigo de Diana que a su vez conocía un fotógrafo para que le tomara nuevas fotos. Luego le pedimos a Leslie, que trabaja en Magic Markers, que hiciera el diseño, la imagen gráfica. Luego tú y yo nos pasamos 2 o 3 noches haciendo la página web. La primera versión fue un asco, la segunda nos gustó mucho. Y finalmente, al cabo de 2 semanas, logramos publicar el primer episodio un sábado a las 2 de la mañana. Sí, pero estás omitiendo todo lo de editar el episodio y hacer el RSS feed, o sea, toda la infraestructura para poder soltar el podcast. Bueno, hubo esas 2 cosas. Ajá. Y entonces publicamos el primer episodio. Sí. El primero, porque, o sea, el primero que ya es narrativa, porque el primero era una cápsula de 1 minuto para poder estar en plataformas de podcast. Ujú. Y fue un éxito. Sí, fue un éxito realmente. Quedó O sea, primero en es- Spotify, quedó nosotros- primero en iTunes y Y quedó lindo. sí, pero ahí me dijeron que la página web parecía de banco. Y yo, Oh, ouch. ¡Au! ¿Quién es esa persona? Te voy a decir, alguien anónimo dijo que tenía un aire de banco. Pero tiene amarillo y azul. Parece más la bandera de Suecia. El Banco de Suecia, digamos. Ok, se hizo en 3 días. Sería muy bueno decir que Diana nos tuvo ocupados, tanto que no pudimos grabar episodios con más frecuencia, pero la verdad es que la vida nos arremetió. No le podemos echar toda la culpa a ese proyecto. Le podemos echar como el 30% de la culpa. Por ahí. ¡Tirín! A raíz de este nuevo trabajo en Radio Ambulante, yo empecé como a pensar en la relevancia del periodismo, dado que el equipo de trabajo con el que yo estoy ahora se enorgullece de decir que hace periodismo. El proyecto se describe como un proyecto de periodismo narrativo en audio. Y yo, ¿sabes? Siempre he sido un poco mezquina con esa disciplina. Con el periodismo. O sea, tú Ujú. entiendes el periodismo como una disciplina. Pues en este punto no sé ni cómo decirle, porque después de esas primeras piquiñas me puse a leer y ahora estoy con la cabeza muy enredada. Ok. Y entonces, Bueno, entonces, para completar, Radio Ambulante me llevó a una convención gigante con periodistas, como 2.500 invitados tiene la convención, de distintos países, principalmente de Estados Unidos, y son 2.500 personas tratando de que el periodismo digital o el periodismo online exista. ujú, Y yo, que siempre he sido tan cínica con el periodismo, me contagié un poco de su entusiasmo. sí, solo por el puro chisme, esto ocurrió hace meses. O sea, tú estuviste en Estados Unidos en Radio Ambulante haciendo como la inducción Ujú. y también pasaste por Austin. Austin y allá fue la convención a la que te estabas. Allá pasaron 2 cosas muy chéveres. La primera es que me quedé donde Michelle, que es amiga y oyente, entonces, ¿qué hubo, Michelle? Y la segunda es que fue a una conferencia que se llama ONA. Online News Association. Pero yo le decía ONA, Que es tremendo evento que es tremendo en la evento. industria. Sí, y tuvo unas charlas muy como fascinantes, pero sobre todo es gente que siente que el periodismo está en el centro de la sociedad y que de verdad cree que debería existir y que además tiene muy fuerte en su cabeza esa narrativa de la crisis del periodismo. El propósito de la conferencia de ONA es inspirar la innovación y la excelencia entre periodistas para servir mejor al público. Esto es una percepción personal, pero yo sentía que cada una de las intervenciones era entrenarnos para superar la crisis o el bajón que había tenido el periodismo.
Entonces, todos muy entusiastas y me contagiaron un poco y de repente cambió mi mente, pero no del todo. O sea, yo en últimas te propuse hablar de periodismo en este episodio porque yo siento que este también es un espacio para aclarar ideas. Sí, tú me llamaste después de la conferencia a decir como ya tengo tema del próximo episodio. Sí. Y a mí también me pasó lo que dices tú, que el periodismo está por ahí, medio lo entiendo, medio no lo entiendo. Además, después de haberlo elegido como tema del episodio, tuve un par de conversaciones con amigos o me puse a ver un par de videos y casualmente ocurrieron los premios Simón Bolívar, a donde fui casi de colado. Y ahí también estaba ese mismo espíritu que tú señalas, no la versión Austin super evento, pero sí era un espacio en el que estábamos celebrando la práctica del periodismo. Incluso fui con Sara del Presunto Podcast, con una de las personas con las que conversé sobre este tema. Sara Trejos va a ser mencionada muchas veces en este episodio. Entonces se las presento. Bueno, yo soy Sara Trejos, @Sara Trejos en Twitter. Recuerden que pueden escuchar Presunto Podcast en iTunes, suscribirse en SoundCloud, dejarnos comentarios. Muchas gracias a todos. Chao. Y pasó algo chistoso y es que perdí una apuesta. Antes de entrar al evento, Sí. ella me dijo que te apuesto un almuerzo a que el discurso principal de la ceremonia va a girar en torno a las noticias falsas. Ok. Y yo, pues un poco en espíritu juguetón, sabía que llevaba las de perder, pero dije, bueno, está bien. Espérate, paréntesis. Los premios Simón Bolívar son un premio de periodismo en Colombia. Sí, ¿Es sí, internacional o es solo nacional? No, hasta donde yo entiendo está solo en Colombia. Listo. Y los organiza una organización que se llama Grupo Bolívar, que es como uno de los grandes conglomerados de empresas del país. Sí, estoy No sé si usé la acostumbrándome. palabra conglomerado bien, pero los premios Simón Bolívar son de una organización de empresas enorme. Quiero decir que todavía me siento un poco extraño cuando aclaramos qué son los premios Simón Bolívar para nuestra audiencia internacional o la audiencia del futuro. Acuérdate esa nota de voz que recibió Magic Markers con esta chica de Europa diciendo que practicaba español. ¿Cómo se Sí, llamaba? Se llamaba Betty. Laura está hablando de esta nota. Como ya se habrán dado cuenta por mi acento, yo no soy nativa, soy húngara. Y además nunca he salido de Europa. Pero sí que he tenido una amiga colombiana y pues también aprendí su lengua. Y además ahora ya también estoy escuchando cosas de internet y también me gusta un montón. Así que nada. Pero también quiero preguntarte algo. O sea, no era solo por aclarar, también quería preguntarte qué tanto se siente como ese espíritu de empresario organizando premios durante la ceremonia. Para ¿no? nada. Pero déjame contar la anécdota y Bueno. luego paso a eso. Ok. La anécdota es, hay una apuesta Ujú. y es a que el tipo este va a hacer una charla sobre las noticias falsas. Y yo sabía que llevaba un poco las de perder, pero no dimensioné hasta qué punto llevaba las de perder. Cuando nos sentamos y comenzó la ceremonia y el Ujú. presentador, cuyo nombre no recuerdo ahorita, Penélope me ayudará, Presentador es una palabra desafortunada. Santiago está hablando del invitado especial, Bill Hader, un periodista mega famoso. se echó un discurso larguísimo, íntegramente sobre las noticias falsas y el rol del periodismo. O sea, sentí que esa apuesta estuvo completamente perdida desde el principio. Bueno, pues Sara primero se ganó un premio Simón Bolívar con su equipo de trabajo en un programa de televisión y por otro lado tiene un podcast de crítica a medios. O sea, obviamente tenía muchos más insights que tú. No, o sea, yo sabía que llevaba las de perder y me parecía divertida la apuesta, pero lo que quiero decir con esta anécdota es que la experiencia de ir a los premios Simón Bolívar me dejó un poquito sorprendido por haber vivido, aunque fuera por una noche aburrida, ese espíritu de el periodismo importa y estamos Exacto, construyendo sociedad exacto. y estamos aquí todos juntos en este momento clave Ujú. en que celebramos grandes trabajos de periodismo que nos ayudan a ser mejores ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, incluso el tema de las noticias falsas se sintió no como es probable que hable de noticias falsas, sino es que este es el tema, este es una de las crisis del día de hoy, pero bueno, en fin. Y con respecto a tu pregunta de si se siente muy empresarial o no, para nada. El jurado de los Simón Bolívar es completamente independiente y puede decir lo que sea, y hay situaciones en las cuales los premiados, entre comillas, afectan al poder. Es como que hay una situación ahí como, uy, ganó Pepito, y las implicaciones de esto son tremendas. Entonces, no. Los premios Simón Bolívar se sienten como un club privado que se celebra a sí mismo, como un equipo de fútbol comiendo pizza después de ganar un partido, ahí como ellos con ellos. Sí, desde afuera se ve así. Ujú. Y yo había escuchado esa idea y la había de alguna forma sentido como, ¿quién ganó el premio no sé qué? El compañero del que lo estaba entregando. Sí, Pero estando adentro de la ceremonia yo siento que la sensación no es así. Es como, estamos aquí, tenemos una misión, estamos construyendo sociedad
y casualmente la gente que entiende cómo funciona esto es la gente que hace parte del gremio. Por ejemplo, en distintas ocasiones Magic Marker se presentó a los premios Simón Bolívar. Sí. Y en ambos contextos yo escuché la idea de presentarnos y dije, pues bueno, está bien, mandemos un video. Y cuando por fin fui a la ceremonia, me di cuenta que nosotros no teníamos nada que hacer allá, que es evidente que Magic Markers no hace periodismo. Sí. Y en ese sentido, lo conecto con lo que tú estabas señalando de la endogamia y que todos nos premiamos a nosotros mismos. No, yo lo que sentí es como uno va a los premios Simón Bolívar y ve gente que en serio está pensando en términos periodísticos para mal o Pero para bien. desarrolla esa idea, porque Magic Markers no es periodismo. Sentí como nosotros no cabemos acá, porque la gente que cabe acá se fue al monte a entrevistar a Pepito, lleva 2 años investigando esta otra cosa, en una entrevista logró que tal personaje del poder revelara tal información. O sea, cada vez que mostraban a los nominados se veía un ejercicio muy distinto al nuestro. Y en los escenarios en los que Magic Markers medio habla de temas de actualidad, pues igual estamos repitiendo información que nos dieron. No es como un ejercicio de revelar, no sé. Pues es que me cuesta trabajo aceptar eso, porque yo siento que ese es el periodismo en su mejor versión. O sea, si hablamos de periodismo investigativo, que yo creo que es aquí la joya de la corona, donde las personas investigan, o sea, la información existe. Hay un archivo en la Iglesia Católica estadounidense que tiene las marcas de los curas que han sido acusados de pedofilia. Existe, está en el archivo. Pero el periodista va y le encuentra como sistemáticamente el código ausencia forzada, quiere decir acusado de pedofilia, y como que articula la información y la publica. Pero ahí estaba. Estoy hablando de la película Spotlight. La investigación del Boston Globe. Pero bueno, también hay casos colombianos, como Noticias 1 yendo sistemáticamente a los archivos de la justicia a ver como unas personas que eran descritas como guerrilleros dados de baja por el ejército, pero en realidad eran campesinos. Y wow, explota el escándalo de los falsos positivos. Estás presentando la versión chévere. Te estoy diciendo porque me cuesta trabajo aceptar tu narrativa de Magic Markers no es periodismo tajantemente. Porque yo siento que si tú lo comparas con la joya de la corona, que es el periodismo investigativo, pues Magic Markers no tiene nada que hacer ahí. Pero si abres un periódico, hay muchas cosas con las cuales se pueden comparar Magic Markers. Tú lo dijiste alguna vez, el caso más dramático es el horóscopo. O sea, Piscis versus ¿cuál es el problema con Uber? Creo que Magic Markers es más periodístico. Sí, de acuerdo. O sea, estamos fuera de una conversación que tal vez ha ocurrido, por ejemplo, en primer semestre de la Universidad de Periodismo y que tenemos que pasar por esa experiencia básica de decir como, pero venga, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el periodismo? Sí, es el horóscopo Piscis, es la investigación dura y pura, es la reseña de colchones. Entonces, ¿para ti qué? Yo creo que una vez más no importa tanto qué es para mí, sino qué es para la enciclopedia. Ok. O sea, te estoy diciendo, tengo la cabeza enredada. Ajá. Entonces tú. No, pues ¿cuál es la definición? Tú en tu valentía, ¿qué entiendes tú por periodismo? Yo entendía por periodismo hablar de las cosas recientes que están ocurriendo en el mundo. Uh-huh. Pero tuve una conversación con la misma Sara que ya hemos mencionado varias veces y le hice exactamente esa pregunta y me presentó una idea distinta. Era como el periodismo es el ejercicio de, sí, hablar sobre hechos recientes que ocurren en el mundo, pero con miras a informar a la ciudadanía para que podamos habitar ese mundo. O sea, como que hay un ejercicio en el cual la información está asociada a decisiones políticas, a decisiones como ciudadano, y el periodismo se dirige en esa dirección. Uh-huh. Entonces, en mi definición original, como que hablar de actualidad es periodismo, y hablar de fútbol, hablar de moda, hablar del clima, cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo, pues cabe en un noticiero, y si cabe en un noticiero, entonces es periodismo. Uh-huh. Pero en esta conversación, oyendo a la Simón Bolívar o en este tipo de experiencias, siento que no, que hay una cosa diferente que es el periodismo, en el cual uno está tratando de darle información que ayuda a tomar decisiones sobre cómo vivir en sociedad. Y en el otro escenario estamos comunicando, que es distinto, comunicando el resultado de un partido de fútbol, comunicando que el pronóstico del clima es tal cosa, Uh-huh. que no está mal, no necesariamente quiero decir que esté mal no hacer periodismo, pero que sí que son cosas distintas. O sea que para mí, después de estas dos conversaciones y siendo una persona muy ignorante, para mí el periodismo de modas, el periodismo deportivo, esas categorías que se enfocan en un tema en particular, tal vez no tan relacionado con cómo vive uno en el mundo, no es que sean periodismo, pero no lo digo de una forma peyorativa. No sé, yo no me siento tranquila con eso tampoco. Porque, a ver,
exploremos la definición actualizada, Sí. la de tomar decisiones. ¿Qué entiendes tú por una decisión que te ayuda a vivir en sociedad? O sea, ¿qué tal que el partido de fútbol me ayude a mí a decidir si me voy en Uber o en bicicleta y por lo mismo estoy, no sé, decidiendo cómo convivo en la ciudad con mis conciudadanos o si hago más trancón o si contamino menos o más? Siento que es muy fácil hablar de decisiones de primera categoría y de segunda categoría y eso me deja como inquieta porque ¿quién decide eso? ¿Tú cómo definirías las decisiones? ¿Y hay unas más importantes que otras? Es una muy buena pregunta. Yo siento que en ese escenario que estoy presentando, el tipo de decisiones son, por un lado, temas como por quién voto y si apoyo o no esta ley o aquella cosa. Entonces, si salgo a la marcha o no salgo a la marcha, si en mis conversaciones con mis amigos siento que tenemos un problema porque deberíamos cambiar el modo en que el país hace X o Y. Ese tipo de conversaciones y ese tipo de decisiones políticas serían las que se supone que influye el periodismo. La de si hay un partido en el campaign y eso me afecta porque hay trancón o no hay trancón, supongo que uno sí, claro, que yo estoy tomando decisiones ahí, tal vez no decisiones en sociedad, pero tal vez sí, o sea, igual me confundes. En ese sentido, me parece una buena pregunta. Y también siento que la parte muy importante de esta historia es cómo el periodismo puede mantener a ciertas instituciones supervisadas o revisadas. Entonces, si se están robando plata en el ministerio de no sé qué, si se están robando plata en la entidad de CICEMAS, si el puente quedó bien construido, todo ese tipo de cosas, en últimas, hacen que la conversación que está teniendo el periodismo con la ciudadanía y la ciudadanía con el poder hacen que exista un mundo en el que es menos fácil robarse plata o algo por el estilo. Creo que esas son el tipo de decisiones de las que se referiría esa definición. Fíjate que yo encuentro más valioso al periodista como el periodista vigilante, porque aún si no publica ni un artículo, el hecho que estuviera ahí supervisando hace que, no sé, las personas en el poder se comporten mejor. Como, es triste, pero cierto. Pero esa función social tan importante no necesariamente se ve reflejada en las decisiones. O sea, puede que yo esté muy tranquila porque Noticias 1 está yendo todas las semanas al Ministerio del Medio Ambiente a ver qué está pasando con las licencias ambientales, no sé, en Córdoba. Y nunca pasa nada, el Ministerio Ambiental lo hizo todo perfectamente bien porque sabía que tenía ojos encima. Ajá. Y por lo mismo Noticias 1 nunca publicó ninguna nota al respecto, porque los periodistas nunca dicen todo salió bien, ¿cierto? Ellos reportan cuando algo sale mal. Y aún así yo me veo beneficiada de ese oficio sin haber tomado ninguna decisión al respecto. Mira que el otro día fui a la librería Casa Tomada y justo estaba Vivi, que es una amiga de ambos, que Viviana Londoño, es su apellido. Y ella trabajó en una época en El Espectador y ahora trabaja en WWF. Su área de expertise es ambiental. Entonces le dije, ay, Vivi, es que estoy preparando un episodio de Cosas de Internet, aquí como organizando notas, como pensando en ideas. Déjame preguntarte algo, ¿tú por qué estudiaste periodismo? Ajá. Entonces ella responde, porque yo sentía desde muy pequeña que tenía que cambiar, que la sociedad en la que vivíamos era terrible, que la gente no cuidaba el planeta, una necesidad en las tripas de hacer algo. Uh-huh. Yo le dije, claro, es que el periodismo construye sociedad. Y luego le pregunto, ¿y tú qué entiendes que es periodismo? Y adivina qué me dice. Es una herramienta que le ayuda a la gente a tomar decisiones. O sea, yo creo que esa definición está muy popular en la academia. Ok, una fuente. O sea, las dos amigas a nuestro alrededor a las cuales le preguntamos y quienes estudiaron periodismo respondieron algo muy similar. Interesante. Entonces yo le dije, ok, Vivi, pero ese tipo de decisiones, ¿cómo tienen que ser? Básicamente la misma pregunta que te acabo de hacer. Porque yo siento que empezamos a hablar de decisiones de primera categoría y de segunda categoría. Que aclara esa idea, por favor. Es como decir que las decisiones sobre política o economía son mucho más relevantes que las decisiones sobre comida o movilidad o incluso medio ambiente. Sí, o incluso jugando en tu bando. Cuando uno ve un periódico o prende las noticias o lo que sea, ve un montón de información que a la luz de esa definición que estábamos dando hace un segundo, es completamente irrelevante. O sea, esos reportajes como amarillistas de que a Pepito le pasó algo en tal lugar y se quedó pegado a la nevera, no me ayudan a tomar decisiones sobre el mundo. El marcador del partido no me ayuda a tomar decisiones sobre el mundo. Sí. La sección de moda, o sea, como que hay un montón de cosas que uno ve en los noticieros, en el periódico, que no caben dentro de esa definición. Y tú estarías diciendo, esas otras cosas quedan relegadas a un segundo nivel. Sí. Y la razón por la cual a mí me molesta profundamente eso es porque yo siento que en tiempos de Internet hemos aprendido que todo era muy importante.
que las jerarquías que estaban dando los medios eran de cierto modo artificiales. Y no fue sino que se abriera el espacio para abrir de videojuegos y la gente empezó a decir, yo amo esta conversación. Y hay quienes simplemente, no sé, ponen una foto del videojuego en internet y ya, como para demostrar que aman esta conversación. Y hay gente que se pone a investigar de dónde sale la plata de los videojuegos, cómo se desarrolla la industria, etcétera, etcétera, cosas como más complejas y más investigativas. En tiempos de internet quedó demostrado que la información que para uno no es relevante, para otro es el centro de su vida. Entonces yo siento que yo, como la persona contemporánea que soy y la amante de esta tecnología que soy, tengo casi que en mi sistema moral que la información, como que es información y toda es bonita y potencialmente relevante para alguien. Y esa definición del periodismo negando que toda la información es algo en potencia o que toda la información puede ser relevante, me molesta la jerarquización. Pero déjame hacerte una pregunta. Ok. Y es, creo que una de las tensiones que existen cuando uno habla de periodismo es la diferencia entre la información que la gente quiere y la información que la gente necesita. Puede que sí, puede que no sean categorías reales, pero uno siente que eso está ahí. Cuando uno critica, no, es que los medios están tratando que el clickbait y que están así como desesperados llamando la atención, es como se están inclinando demasiado hacia lo que la gente está buscando, pero la misión de ellos, se podría decir, consiste también en ofrecer información que la gente necesita. Entonces mi pregunta es, ¿tú no crees que hay cosas que todo el mundo debería saber versus cosas que la gente quizás te interesa? Porque yo siento que si explota una bomba nuclear en un país, uno podría argumentar que tu deber como miembro de la especie humana, señorita Laura, es enterarte de que eso acaba de ocurrir. No, a mí me y yo molesta como mucho periodista te debo decir, mira, Laura, para que tomes decisiones, he aquí bomba nuclear. Y en cambio que sacaron una nueva actualización artística de no sé qué cosa de Mario invitando a tal Pepito y Menguanito, es información que tú quieres saber, pero que no deberías como en un sentido moral saber. No, yo estoy en desacuerdo. O sea, yo no creo que uno debería decirle a la gente, tú deberías saber esto. Siento que es como la señora conservadora del barrio diciendo, mijito, debería meterse la camisa dentro del pantalón. Que un periodista sienta que el mundo debería saber esto y que tenga una responsabilidad personal, casi moral, un compromiso con informar a la sociedad, me parece deseable, me parece brillante, me parece valioso. Pero de ahí a que yo crea que todo el mundo debería saber algo, yo no soy esa persona. Cuando alguien me dice, pero no sabes lo que pasa, yo no me siento mal, sino siento como, cuéntame. Sí, pero entonces, no, yo no siento que haya un estándar o un primer piso que todo el mundo debería saber. En otro sentido, a mí me gustaría que las personas supieran más sobre cómo funciona Internet y me gustaría que vieran a la tecnología como algo cultural y no como algo meramente técnico. Pero no está en mi naturaleza decirle a la gente que debería algo o lo otro. Yo entiendo esta situación en la cual tú dices, estoy conversando con alguien y la persona me dice, resulta que Pepito Pérez salió en tal lado. Y tú dices, ¿quién es Pepito Pérez? Y te miran con cara de, ¿cómo así? Pepito Pérez es el ministro de, es el reportero de, es la mano derecha de, como es un personaje importante en la realidad política nacional y tú no sabes nada y te hacen sentir mal como un personaje ignorante que no está suficientemente enterado. Sí, pero yo no me siento mal, yo siempre pido que me enseñen. Está bien, pero yo lo que estoy señalando es que a partir de este tipo de escenarios y situaciones en las cuales uno se encuentra con gente que siente que debería saber X y debería saber Y. Y uno dice, pero pues yo sé W y sé A, o sea, sé otras cosas que tú no sabes. Exacto. Todos somos ignorantes en muchos sentidos. Exacto. Todos saben algo y todos desconocemos algo. Y si nos ponemos a jugar este juego, no lleva a ningún lado. O sea, el punto no es hacerme sentir mal por no saber quién es Pepito Pérez. El punto es sobre qué estamos hablando y si no tengo el contexto, pues dámelo rápido y seguimos adelante. Entonces ahí estoy tratando de representar a una Laura que va cultivando con los años la idea de que ese esnobismo, esa situación en la cual yo siento que yo sí leo la prensa y tú no, o yo sí estoy enterado de quién es Pepito y tú no, es fastidiosa. Pero creo que lo llevas a un extremo en donde es demasiado exagerado decir que no hay nada que nadie debería saber. Porque, por ejemplo, el cambio climático. Es como, oigan, especie humana, por favor, entérense de que sus hábitos de consumo tienen un impacto sobre el ecosistema. Y tú como, no, yo no creo que todo el mundo debería saber eso. No, pero es que yo estoy hablando igual en el contexto periodístico. Y yo estoy poniendo un ejemplo exageradísimo. Sí, exacto. Pero siento que hay cosas que la gente sí debería saber. Aunque sean poquiticas. Pero también tal vez yo siento no lo que suficiente la información para llenar el periódico todos los días. Sí, es que cuando la información, cuando es verdaderamente relevante, penetra. Eso. O sea, yo no activamente leo la prensa y digo, es que yo debería saber.
casi todos los escándalos yo me entero 2 días después y la mayoría de los casos me obsesiona y me pongo a leer. Este testigo clave que se murió, no sabemos muy bien cómo o por qué en Colombia. Laura está hablando de esta noticia. El ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado, dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias 1 desde el mes de agosto pasado. Entonces yo me enteré 3 días después, lo concedo, pero la información fue como tan significativa dentro de mi sociedad que me permeó. Y una vez me permeó, pues me devolví en el tiempo y me vi los videos de Noticias 1 y me compré la revista de semana que yo no compraba esa revista. Puede que haya sido la primera vez que la haya comprado. Y me puse a leer en internet lo que publicó este y lo otro porque finalmente yo sí sentí que yo personalmente debería saber de eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo siento que ver noticias, consumir información de noticieros es en muy buena parte un pajazo mental. Y tiene más que ver con una dosis de información que con realmente estar informado. Y mi sensación, yo, Santiago, siento que si es lo suficientemente importante, me voy a enterar. 2 días después, 4 días después, y el mundo no habrá cambiado por esperarme 4 días. Yo estoy contigo en eso. Solo quería decirlo. Rebobinemos un momento. Entonces estoy con Vivi en casa tomada y ella me da su definición de las decisiones. Es que de ahí salió la conversación de la jerarquía. Me faltó. Y entonces yo le digo, pero las decisiones tienen que ser de un tipo o de otro. ¿Tú crees que hay jerarquías? Y ella dijo, no, todo tipo de decisiones. Y yo, quedé sorprendida porque era distinto a la definición de Sara. O a la definición que yo doy de Sara. Sí, porque yo nunca estuve en esa conversación. O sea, yo estoy tratando de representar a Sara y si ella se pone brava conmigo le pido disculpas porque tal vez hice mal el ejercicio de representarla. Pero dale. No sirvió para arrancar. Entonces le digo cualquier tipo de decisión, no tienen que ser políticas, económicas. Me dijo, no, cualquier tipo de decisión. Entonces yo traté de inventarme un ejemplo como exagerado. Entonces le dije, entonces digamos que la revista Carrusel, que era una revista que yo recuerdo que mi mamá leía a vida cada viernes y que yo la leía y decía, ¿qué es este pedazo de nada? Entonces le digo, imagínate, Vivi, que la revista Carrusel quiere reseñar 5 tipos de cubrelechos. Y yo digo, en mi rol de nueva ama de casa, digo, claro, este artículo es fundamental para decidir qué nuevo cubrelecho comprar. ¿Tú crees que eso consta como periodismo que ayuda a tomar decisiones? Y me dijo, claro. Imagínate tú, este periodista, investigando cuáles son las marcas de los cubrelechos, con qué fibra se hacen, qué impacto ambiental tiene eso, cómo es la cadena de distribución, cómo son los salarios, cómo es la cultura de trabajo, cumplen o no con las normas. Y se puso a develar un montón de cosas que a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar de un edredón. Ajá. Y yo creo que esa conversación me empujó a aferrarme más a una idea, y es que en tiempos donde definir el periodismo es tan complejo y donde lo que tradicionalmente podía ponerse el sombrero de periodismo ya no parece, o sea, uno ve las noticias y no parece periodismo, o el periódico que no parece periodismo, o las revistas que no parecen periodismo, en tiempos donde esa definición está como tan maleable, donde un tweet puede ser periodístico, yo creo que vale más la pena hablar de la actitud periodística. ¿Será que les contamos nuestro secreto a los que están oyendo? ¿Qué es cuál? Que nosotros ya hemos grabado una versión de esta conversación que salió mal. Esta es la segunda versión. Entonces, para la primera grabación yo consulté la enciclopedia en inglés. Para la segunda versión, o sea, esta, consulté la definición en inglés y en español. Y, oh sorpresa, son radicalmente distintas. Ok. Bueno, radical puede ser una exageración. Dale. Pero entonces, la enciclopedia en inglés dice Production and Distribution of Reports of Recent Events. Ajá. O sea, producción y distribución de reportes de eventos recientes. Sí. Entonces, básicamente, cualquier cosa reciente, reportada, periodismo. Que incluye a alguien en YouTube haciendo unboxing todo el día. O sea, como vean el nuevo teclado, vean el nuevo... Pues es reciente, pues sí, de pronto. Pero entonces luego dije, por curiosidad, voy a ver qué dice la Wikipedia en español. Captación y tratamiento periódico de información. Captación y tratamiento periódico de la información. Y dice que puede ser definida como actividad, profesión o campo de estudio. ¿Y ya? No, pues cada una de esas subcategorías tiene información. Pero es que ahí viene, o sea, yo siento que por lo menos estamos de acuerdo tú, yo y los oyentes en que periodismo es, uno, sobre hechos recientes, o sea, por lo menos tenemos que trazar una línea ahí. Ok. Y dos, tiene que haber algún tipo de relevancia en esos hechos, que es la parte que tú me peleas tanto. Pero si alguien está haciendo un diario, un blog en diario, en internet,
y tú me dices que eso es periodismo, entonces la palabra se vuelve tan absolutamente inútil que la podemos tirar a la basura. Sí, yo sé, pero por ejemplo, no, porque excepto si hablamos, que es la idea que yo tuve en Casa Tomada, y probablemente ya mucha gente la ha pensado, qué vergüenza, de actitud periodística. ¿Y cuál Porque es la mira, actitud? fíjate tú, por ejemplo, Radio Ambulante. Radio Ambulante se precia a hacer periodismo. Pero tú escuchas los episodios y uno dice como a veces le queda difícil entender. Cuando escucha, por ejemplo, un ensayo sobre una chica hablando de su relación con su cuerpo, uno es como, ¿periodismo? Pues estoy buscando ejemplos dramáticos, ¿no? O, ok, la historia de Guara Isabel. Una persona en Bolivia que formó una vida en Second Life. Periodismo, hecho reciente, relevante, decisiones, no pega mucho. Pero el hecho que Radio Ambulante haga verificación de datos de todas las historias, usted se preocupe por revelar el mundo como es. Ajá. El hecho que Radio Ambulante investigue para llenar huequitos. ¿Qué es Second Life? ¿De dónde salió Second Life? ¿Por qué murió Second Life? ¿O cuál es el contexto en el cual esta mujer está descubriendo el cuerpo? ¿Qué le dice la sociedad? ¿Qué dicen los políticos? ¿Tener o no tener plata importa? El hecho que Radio Ambulante todo el tiempo esté como buscando reportar sobre la manera en la que viven otros, hace que con el pecho inflado en mi equipo de trabajo digan, sí, hacemos periodismo. Porque nos saca canas hacer periodismo. O sea, sería mucho más fácil contar la historia y ya. Pero no, nos toca como un compromiso con el mundo y nos toca a veces pararnos en la cabeza para que salga de X y Y manera una historia. Pero ese compromiso se podría describir como un compromiso con la no ficción. Y ya. Que es simplemente no queremos decir mentiras ni por omisión ni por descache. Entonces queremos que la historia esté completa y que sea verídica. Sí, pero también Entonces, a veces... si tu a gran veces- actitud periodística se reduce a eso, entonces, no sé. No, pues ¿Todos otras los libros cosas... de no ficción son periodismo? No, espérate, otras cosas, y yo no quiero como hablar en nombre, o sea, esto para nada es la versión oficial de Radio Ambulante, esto es Laura con opinionitis. Por ejemplo, hay una historia de una persona, un haitiano que terminó viviendo en Chile, ¿cierto? Ujú. Y sé de primera mano que los editores varias veces le pidieron a los reporteros datos duros de migración y que fue verdaderamente difícil encontrarlos. Y es como, ¿hubiera sido más fácil sacar una historia sin datos de migración o sin entender ese contexto? Sí, obvio. Pero ¿lo hicimos? No, porque hacemos periodismo. Eso por un lado. Y por otro lado, las historias en este podcast son un iceberg. Perdón por usar ese cliché de metáfora, pero lo que sale en el episodio es la puntita de toda la investigación. Y esa investigación es, pues, en últimas, extremadamente periodística. Con Sí. el episodio que yo hice de Diego, es como yo investigué mucho más de copyright y de cómo afecta la cultura en el mundo. Pero pues, no ocupo. Pero aún así yo me puse el sombrero de periodista por unos meses a ver qué onda con ese tema. Claro, pero cuando tú hablas de la actitud periodística y lo único que describes es rigor, me dejas un poco confundido. No, pues hagamos la lista. Todo lo que acabas de decir es rigor. Siento yo. Bueno, pues rigor, pero hacer preguntas difíciles me parece a mí también relevante. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante hacer preguntas Como- difíciles? Es que, bueno, y ahí vamos a otro No, y tema. estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de Ok. acuerdo contigo. No te estoy llevando a la contraria, sino que estamos tratando de entender las cosas. O sea, Sí. es verdad que un periodista se sienta con el, no sé, el presidente Pepito y la idea es que le haga preguntas difíciles. Pero ¿por qué es importante para Porque ti el eso? periodismo, y esta es la razón por la cual yo creo que uno no puede descartarlo como algo importante, el periodismo construye realidad. Mi respuesta hubiera sido rendición de cuentas, y me frustra que no lo hayan dicho. Pero bueno, iba diciendo Laura. El periodismo le ayuda a uno a imaginarse el lugar en el que vive. Ajá. Entonces, ¿por qué me importaba a mí leer sobre el testigo clave de Odebrecht fallecido si yo nunca vi plata de Odebrecht, no lo conocí personalmente? No, o sea, como que ¿qué me importa a mí? Pues, Y la razón es que, no, espérate. por lo menos te importa que los impuestos, que pagas, que el mundo... en el- Bueno, o sea, pero, que... la principal razón es porque me ayuda a entender qué está pasando en el país donde vivo. Sí. Dado que yo habito Bogotá y no puedo simultáneamente estar en Valledupar, en Córdoba, en Guainía, en Baupés, en Amazonas, en el, no sé, en Bolívar, ya se me olvidaron los departamentos, pero dado que yo simultáneamente no puedo estar en todo el territorio, yo acudo a los reportes para saber qué está pasando en otras partes. Ajá. ¿Y por ese qué qué, necesitas comidas, saber y qué ese está pasando, qué en, está otras pasando en partes? otras partes, yo creo que no es tan importante el hecho, sino la visión de país que yo me formo. Y lo mismo en contextos más amplios, como la visión de continente que yo tengo, la visión del mundo, y en últimas como tratar de darle un poco de sentido a la realidad. Por eso es que yo creo que un periodista o alguien con actitud periodística tiene la responsabilidad como de escarbar en la verdad o escarbar en los hechos
para construir una pintura lo más detallada posible, lo más justa con la complejidad del mundo. Y en últimas, y aquí ya estoy como para escribir un grant, para construir una sociedad pues democrática, porque yo sí creo que un buen camino para el mundo es la democracia. Tú sí estás de acuerdo con Sara. Lo que pasa es que te molesta la palabra decisiones. Pero cuando tú hablas de el ejercicio periodístico consiste en hablar de hechos recientes con rigor para encontrar una narrativa que le permita a la gente armarse una visión del lugar en donde vive y que esa visión sea relativamente cercana a la realidad, que no sea un cuento. Cuando tú lo pones en esos términos es como, eso es lo que está haciendo Sara. No, porque ¿dónde están para tomar decisiones? Pues es que yo la solo estoy visión diciendo, realista del mundo es la que en la narrativa de ella, de nuevo representada por Santiago, porque Sara no está acá, pero es como si yo tengo una correcta representación del mundo, entonces mi comportarme en el mundo funciona, pero es positivo. Es la parte del comportamiento la que a mí no me encaja. Yo no necesito tomar mi decisión sobre X y Y. Yo lo que quiero es tener un poco más de sosiego en este mundo difícil. Y yo sé que leer noticias no suena como la mejor medicina porque todos son problemas. Que ahorita hablamos de eso. Pero es como, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un cuarto vacío? ¿Solamente estoy en los lugares que puedo ver con mis propios ojos? No, el mundo es más amplio. Sí. Y también le decía a Vivi, yo en esta conversación en Casa Tomada, que una de las razones por las cuales a mí me gusta llegar a otro país y leer prensa es porque me ayuda a hacer otro tipo de turismo. Me importa 3 si el ministro de Salud de Panamá se robó o no se robó la plata. Yo no voy a decir, yo ni siquiera voto acá. Pero, Panamá también tiene escándalos de corrupción. Qué interesante saber que este país también es así. Más curiosidad sobre el mundo. Bueno, pero siento entonces que hay un gran nivel de acuerdo con respecto a esa otra definición, porque es como, ¿hay una isla de plástico en el mar? ¿Sí o no? Entonces tú dices, para mí es importante saberlo. Yo quiero que mi representación del mundo vaya más allá de mi casa y la gente con la que hablo y que me pueda imaginar una isla de plástico. Exacto. Y Sara, o la que yo represento, diría, claro, y eso además es importante para que tú en tu casa recicles y no hagas esto, aquello y lo otro. Y tú ahí dices como, pero hay un nivel, sí, pero hay un nivel de acuerdo en el que es como necesitamos tener una representación de la realidad compartida entre muchos y pues verídica, lo más cercano a eso posible. Sí, pero entonces, ¿puedo llevarme otra vez la palabra a otro rincón? Bueno, ¿O pues seguir con lo que estaba? Sí, no, sigamos. O sea, listo, yo estaba entonces, cerrando. La actitud periodística, ¿no? O sea, el rigor, la veracidad, preguntas difíciles. Laura no alcanzó a decir más de 3 cosas, pero la idea que tenía era una de esas listas como los principios internacionales de la ética profesional del periodismo de la UNESCO. Léase: integridad, ética, transparencia, habilidades de comunicación, imparcialidad, relevancia, respeto de los derechos humanos y la diversidad de las culturas, receptividad a la crítica, etc. Como lo que dice Vivi cuando yo le digo el ejemplo de los cubrelechos. De una empieza a hacer preguntas difíciles. Y es como, me acuerdo de un reportaje que hay en Estados Unidos de un man que se puso a seguir un cargamento de papas desde Estados Unidos hasta McDonald's en Tailandia. El título de ese artículo, que está en las notas del episodio, es The French Fry Connection, escrito por Richard Reed y publicado por el periódico The Oregonian en 1998. Desde un objeto tan aparentemente simple como las papas a la francesa, Reed expone la conexión económica entre la costa de Oregón y la clase media emergente de Asia. Y es como, wow, yo no sabía, o sea, aprendimos de comercio transatlántico, de trabajadores, las papas eran cosechadas en una granja Amish, ¿cómo se llama eso en español? No sé. Penélope. ¿Mande? Sí, se dice Amish. O más bien, Amish. Y luego llegan a un McDonald's en Asia, es increíble. Yo creo que tener esa perspicacia. Y también yo creo, bueno, de pronto la lista es más larga y alguien de ética periodística escuchando esto debe estar como irritado a la furia por nuestra falta de rigor en esta lista, pero sí quiero resaltar que la ética periodística y características de comportamiento nos ayudan a que el periodismo case con Internet y que le quitemos el sombrerito de esto sí es periodismo a los que tradicionalmente lo tuvieron para poder compartirlo con otras personas. No necesariamente Magic Markers, pero hay otros youtubers que hacen periodismo, que están investigando, que están haciendo verificación de datos, que están contando la verdad, que están tratando de armar un discurso veraz y siempre serán youtubers.
porque es que Pero no es están que publicando sé en el si te estoy periódico. entendiendo bien. Lo que estás tratando de decir es que si entendemos el periodismo no como una profesión, sino como una actitud o una práctica. Pues sí puede ser una profesión. Sí, pero no solo como una profesión, sino como una práctica, como una Ujú, actividad. exacto. Yo estoy haciendo periodismo hoy. Eso. Mañana no, Otra pero hoy cosa, sí. sí. Entonces, lo que estás diciendo es que vamos a dejar de ver discursos de X o Y lugares, como un canal de YouTube, con ese tono peyorativo Exacto. de aquí no están estos personajes que Exacto. realmente importan. Exacto, que esa es otra de mis irritaciones. Bueno, está bien. Que es como el que estudió periodismo y trabaja en el periódico es periodista. Pero el que aprendió empíricamente y es riguroso, pero publica en YouTube, no lo es. Y eso es otra de mis rayas, que yo sé que es egoísta, pero porque el que tiene el sombrerito de periodista puede hacer las estupideces que a veces publican los medios en todo el mundo. Y este man que no tiene el sombrerito, pero que está haciendo algo brutal, nunca clasificará así. Bueno, pero entonces ahí siento que estamos llegando a un punto muy importante y es el siguiente. Esta conversación nos va a tocar partirla en dos partes. Listo. Y lo que viene es la crisis, que no la hemos tocado. O sea, simplemente No. estábamos acercándonos a una posible definición de qué es el periodismo. Ay, me gusta. Pero sí es, para dejar el teaser de un episodio que tenemos que grabar pronto, sí es verdad que hace relativamente poco como que nos encontramos con un problema de abundancia. Ujú. ¿Qué es un problema de abundancia? Es que nosotros como sociedad, con mercados y cosas, sabemos muy bien cómo reaccionar a situaciones de escasez. Si tenemos menos de un recurso, nos ponemos a producir más, a ser más eficientes, a subimos el precio. Hay una reacción que uno sabe cómo tomar cuando tenemos una escasez. Pero cuando tenemos una abundancia, nos confundimos un poco. Esto lo estoy tomando de un video que vi. Sí, Y- yo estaba ahí como, uy, Santiago, ¿de dónde me salió este teórico de quién sabe qué teórico? ¿Economía? No, Claire Shaky. Pero entonces la idea es, con el periodismo tuvimos un problema de abundancia. O sea, de un momento a otro, algo que se sentía como un bien escaso, ¿no? Es que es tan difícil hablarle al público, tan importante el ejercicio de comunicarse con las masas, tan exclusivo, que lo valorábamos muchísimo, en todo sentido, en lo que uno paga, en lo que uno respeta a las personas que están en esa profesión. Sentíamos que había una escasez. Y de repente aparece YouTube, Internet y todo ese tipo de cosas. Todo el mundo le puede hablar a todo el mundo. Se vuelve ridículamente fácil mandar un mensaje a cualquier rincón. Y en ese contexto de escasez, la posibilidad de hablarle a todos se vuelve tan masiva que pierde su valor. Como que el valor colapsa. Y esa es la idea de tenemos un problema de abundancia. Cuando hay de tanto de esto que ya no es valioso. Y O eso- por lo menos no sabemos cómo definir su valor ahora que tenemos Y ese es este- el tema del próximo episodio, porque siento que ya salió un montón. No, lo que estoy tratando de poner es como Se el viene ese intro a la tema. famosa crisis Ok. del periodismo. Entonces, creo que en el próximo episodio podemos hablar de los problemas de financiación, del nuevo contexto con el periodismo de Internet, de todas las cosas que tenemos Del pendientes. sentimiento de obsolescencia de los periodistas y periódicos Sí, y organizaciones tradicionales. etcétera. Listo, dale. ¿Puede o puede que no cumplamos con la lista que acabamos de decir? Claro, obviamente puede o puede que no.